Bienvenido a una presentación sobre las raíces de los números complejos. Y el objetivo del video es determinar las endeñas raíces de un número complejo. Así cada número complejo no cero tiene exactamente n distintas raíces complejas. Así que para cualquier integer n positivo, el número complejo a más b es la n-éntica raíz del número complejo x más y significado si tomas a más b y lo levantas al poder de n, y es igual a x más y. A más b es una enésima raíz. Y podemos ampliar el teorema de De Moivre para encontrar todas las raíces n de un número complejo. Antes de hacerlo, echemos un vistazo para encontrar las tres raíces cúbicas de 8. Ya hemos hecho algo como este desde el 8 Hexasiemens un número real. Podríamos configurar x cubado igual a 8 y solucionar, y las soluciones serían q raíces de 8. Vamos adelante y ponerlo igual a 0. Esta es una de esas fórmulas especiales de factorización, x, 2x más 2x más 4. Así que podemos ver ahora una de las raíces es x igual 2. Ahora, esto no es factorable. Debemos aplicar la fórmula cuadrática. Ya he hecho eso y sale a x igual menos 1 más y cuadrado root 3, y x igual menos 1, y raíz cuadrada 3. Y aquí vemos los gráficos de estos tres números complejos. Y lo que quiero que avisen es las tres raíces cubiertas de 8. Graficado en el plano coordinado complejo se distribuye incluso. Y miramos esta animación, si z es nuestro número, digamos que tenemos un más 2 y tenemos los gráficos de las dos raíces cuadradas de ese número. Y a medida que aumentamos el número de raíces que queremos, aviso que están distribuidos a través del plano de coordinación complejo. No importa cuántas raíces queremos encontrar, están distribuidas aún. Y si cambiamos el número todavía tenemos las raíces distribuidas incluso. Ahora hablemos sobre el norte teorema de la raíz. Dado un número complejo en forma trig, ese número exactamente n distintas raíces n determinadas por esta fórmula donde la raíz n es igual a la raíz n de r. X donde la alfa es igual a θ más 360 grados xk, todos divididos por n. De nuevo, n sería el número de raíces distintas. K tomará los valores de 0, 1, 2, 3 y así todo el camino a n, 1. Así que si queremos las cuartas raíces del número complejo k sería 0, 1, 2 y 3. Si queremos la sexta raíz tenemos k de 0 a 5 y siguiente. Y tenemos una fórmula similar si estamos usando. Ahora, hay mucho haciendo aquí pero vamos a dividir en pequeños pasos y vea si podemos aplicarlo. Determinemos todas las cuartas raíces de z igual menos 8 más 8 y raíz cuadrada 3. Lo primero que debemos reconocer es si queremos las cuartas raíces, n será 4. Siguiente necesitamos escribir este número complejo en forma trig. Entonces necesitamos encontrar r y θ. Recuerde r es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. A cuadrado más b cuadrado. So r es igual a la raíz cuadrada de 64 plus 8 cuadrados es 64. La raíz cuadrada de 3 cuadrados es 3. 64 por 3 es igual a 192. Así que r igual raíz cuadrada de 256 que es igual a 16. Así que encontramos a r. Siguiente necesitamos encontrar θ. Pero antes de hacer eso, reconocemos que si a es negativo y b es positivo, estará en este segundo cuadrante. Y también sabemos que tangente θ es igual a b a so 8 raíz cuadrada 3 menos 8. Esto simplifica a la raíz cuadrada 3 menos 1. Esta relación debería recordarnos de un triángulo derecho 30, 60, 90. Si ignoramos el signo de un momento, sabemos que un ángulo de 60 grados tiene un valor de función tangente de raíz cuadrada 3, 1. Entonces, si dibujamos un ángulo de referencia de 60 grados en el segundo cuadrante, podemos ver que nuestro ángulo será de 120 grados. Bueno. Así que encontramos n, encontramos r, encontramos θ. Hablemos de alfa ahora. Alfa tomará los valores de los ángulos que usaríamos para determinar las cuartas raíces en esta. Alfa será igual a θ, que era 120 grados más 360 grados k dividido por n y sabemos ahora que n igual 4. Vamos a ver si podemos simplificar esta expresión antes de usar los valores para k de 0, 1,
2 y 3. 120 divididos por 4 serían 30 grados. Plus 360 Kelvin dividido por 4 sería 90. Vamos adelante y tome esta información, y esta información a la próxima diapositiva para encontrar los diferentes valores de alfa. Entonces necesitamos encontrar los valores para alfa. A medida que K toma el valor de 0, 1, 2 y 3 porque vamos a utilizar estos ángulos para determinar las enzimas raíces, o en ese caso las 4 raíces de nuestro número complejo. Si K igual 0, alfa será de 30 grados más 90 grados x0. Eso sería de 30 grados. Cuando K igual 1, tendremos 120 grados. K igual 2 que serán 210 grados. Cuando K igual 3 parece que tenemos 30 grados más 270 grados. Eso sería 300 grados. Bueno. Así que vamos a usar esta fórmula 4 veces, utilizando estos 4 ángulos. Y, de nuevo, sabemos el valor de R igual 16, y N igual 4. Ok. Así que tenemos esta configuración 4 veces para encontrar la cuarta raíz de menos 8 más 8 y raíz cuadrada 3. Aquí están los ángulos que acabamos de encontrar. Ahora, necesitamos evaluar estos y luego multiplicarse para la cuarta raíz de 16. Ahora, la cuarta raíz de 16 hexasiemens realmente 2. Que sale agradable. Ahora, por el tiempo, iré adelante y escribiré estos valores. Cosino de 30 grados es raíz cuadrada 3 2. El seno de 30 grados es 1 2. Tenemos la raíz cuadrada de 3 más y a continuación, el coseno de 120 grados sería menos 1 2. Y el sino de 120 hexasiemens raíz cuadrada 3 2. Tenemos menos 1 más raíz cuadrada y 3. Ahora tenemos el cosino de 210 grados, y el seno de 210 grados. Eso sería raíz cuadrada 3 2 más y x menos 1 2. Esto nos dará la raíz cuadrada 3, y luego tenemos 2x el cosino y el seno de 300 grados. Así que esto sería 1 2 más y x raíz cuadrada 3 2. Y tenemos 1, raíz cuadrada y 3. De nuevo, estas son las cuartas raíces de menos 8 más y cuadrado root 3. Significa si tomamos estos y los levantamos a la cuarta potencia, obtendremos menos 8 más 8 y root cuadrado 3. Espero que encontres este video útil.